La discriminación ha existido siempre. En todas partes ha habido personas que han juzgado a otras personas sin realmente conocerlos, por apariencia, por manera de vestir, por origen, de dónde vienen. En el tiempo de Jesús las personas no estaban exentas de este mal, de este prejuicio que gobernaba, y ciertamente había un prejuicio bien especial que tenían los judíos. Los judíos tenían algo personal con los samaritanos. Esta semana vamos a estudiar la lección número 5, el testimonio de los samaritanos. Así que gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Manuel Paulino, para acompañarnos con el estudio de esta lección de Escuela Sabática, este cuarto trimestre del año 2024. Los ministerios de Búnker Divino agradecen que estés aquí con nosotros y te agradecemos también tu recomendación a otros para que este ministerio siga creciendo. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en este estudio de su palabra. Oremos. Padre, gracias te damos por el libro de Juan. Gracias porque la iglesia decidió tomar este libro para estudiarlo este trimestre. Te pedimos que tú seas con nosotros, que al abrir tu palabra, al abrir esta historia de la mujer samaritana, nosotros podamos entender el mensaje que tú tienes para nosotros en este 2024. Gracias por oírnos, en el nombre de Jesús. Amén. Así que tenemos el versículo de memoria y decían a la mujer, Juan 4:42, ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Recuerden, a manera de repaso, que el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, fue escrito para contestar algunas preguntas y tapar, por decirlo de alguna manera, algunas necesidades que estaban surgiendo en la iglesia de ese entonces, en esa iglesia primigenia, esa iglesia primitiva, esa iglesia que solamente tenía menos de 100 años de fundada, y estaban entrando algunas doctrinas no correctas y ya se estaban yendo los testigos oculares de Jesús. Y Juan decide tomar testimonios de personas. Y ciertamente un testimonio muy válido es de una persona que tenga una animadversión contigo. Recuerden Daniel, y todos creemos que Daniel fue un hombre fiel a Dios, un hombre justo, pero el mejor testimonio lo dan sus enemigos. Sus enemigos repasaron su vida y no encontraron nada que decir, y por eso tuvieron que inventarse una ley, porque en todo Daniel fue hallado justo. El testimonio de un enemigo es ciertamente muy válido. ¿Por qué los samaritanos y los judíos tenían este problema? Y una de las cosas que vamos a ver es que los samaritanos y los judíos no se soportaban, pero no era un no me soporto. Bueno, los judíos querían saber menos de los samaritanos que de los romanos, que eran los que lo tenían subyugados. Los judíos evitaban a tal punto hacer roce con los samaritanos, roce social con los samaritanos, que ellos preferían caminar más, dar la vuelta más lejos por no pasar por Samaria. Era una cosa que no era una realidad. ¿Y de dónde surge esto? Es interesante. Recuerden que el reino de Israel tenía una monarquía, Saúl, David, Salomón. Después, a partir del hijo de Salomón, se dividen en dos reinos. Las tribus del norte, las 10 tribus, y las tribus del sur, las 2 tribus que se quedaron con la familia de David. Las 10 tribus fueron exiliadas antes, 100 y algo de años antes, por los asirios, y dejaron un reducto y trajeron personas de otro lado, y esto hizo una mezcla no solo de personas, sino de religión.
cuando los judíos o las dos tribus del sur son llevados a Babilonia, cuando regresan, ellos quieren hacer cierto tipo de relaciones y los judíos no se lo permiten. Los libros de Esdras, Nehemías nos presentan que hubo muchos problemas entre ellos y estos problemas ciertamente habían crecido a los tiempos de Jesús. Y estaba legislado por los fariseos, las personas que dictaban las leyes de la sociedad judía de ese tiempo, cómo debían ser las relaciones con los samaritanos. Y eran relaciones estrictamente comerciales, no podían salir de ahí. Y dentro de lo que se pudiera, tenían que evitarlo. Lo único que es una de las enseñanzas que debemos tener en cuenta de Jesús. Jesús no tiene discriminación. Jesús dice aquí en Juan capítulo 4, Jesús se fue otra vez de Galilea, capítulo 4, versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Los judíos no hacían eso, los judíos daban una vuelta enorme para no tener que pasar por el camino más lógico, el camino más corto, pero el camino de sus enemigos. Jesús desde aquí nos presenta que nosotros no debemos tener repudio a las personas, no debemos tener discriminación, no debemos tener prejuicio, no debemos juzgar las personas. Tristemente, sí, tristemente nosotros a veces hasta elegimos las personas que le vamos a hablar acerca de Dios. Hay personas que nosotros las vemos muy correctas, muy honestas, y es así, le hablamos de Dios. Hay otros que ignoramos y decimos, no, ese no le va a gustar, ese no va a entender, eso no va a saber cualquier cosa, y hacemos un prejuicio. Jesús nos está diciendo aquí que no hay ningún prejuicio que valga delante del Evangelio. El Evangelio es para todos, para brindárselo a todos. Nos lo dieron de una manera inmerecida a nosotros y nosotros también debemos de manera inmerecida compartirlo con los demás. No hay un estándar que diga este sí, este no. Ahora, si la persona rechaza el Evangelio, bueno, pues eso son opciones de la persona. Nosotros hicimos nuestra parte. Ahora, nosotros no debemos de priori eliminar personas por cómo los veamos, por cómo se vistan, por cómo hablen. No, nosotros debemos compartir con cada quien lo que haya que hacer. Y cuando leemos este capítulo 4 de Juan, vemos algo interesantísimo. Vemos a Jesús con este deseo de compartir la gracia del Señor. Y vemos que en el versículo 7 llega una mujer a sacar agua. Antes en el versículo 6 nos habían dicho que era como la hora sexta. Estamos hablando de mediodía. Los que han cargado agua saben, y los que nunca la han cargado tienen idea de que uno no elige el sol para hacer este ejercicio físico al aire libre. Uno elige las horas tempranas o las horas de tardecitas. Pero en el contexto que hay, vemos que esta persona no fue que se le pasó la hora, sino que eligió esta hora para tener la menor posibilidad de encontrarse con alguien. Así que cuando va llegando al pozo y ve este extranjero o ve este hombre ahí sentado, me imagino que tuvo un chasco. Dijo, no, hombre. Pero después se fijó bien y vio que era judío y dijo, estoy librada. Nadie va a hablar conmigo porque los judíos y los samaritanos no se llevan. Ella misma le dice en el versículo 9, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Así que ella lo ve y sigue adelante. Va a estar ahí, yo voy a estar ahí y no hay problema. Ahora Jesús, en ese deseo de compartir el amor de Dios que reina en él, de compartir su salvación, compartir algo de vida,
Y esto es algo que debemos pedirle al Señor que nos dé a nosotros. Nosotros tenemos que tener esa pasión de compartir el Evangelio, esa pasión de decirle a otros que hay algo diferente. Muchas veces vemos personas preocupadas, vemos personas andando por la calle, andando con problemas. Y nosotros tenemos la solución, nosotros tenemos lo que les puede ayudar a esas personas. Entonces, debemos pedirle al Señor que nos dé esa pasión. Y Él, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo le llego a esta mujer? ¿Cómo puedo hablar con ella? ¿Cómo puedo empezar? ¿Cómo puedo romper el hielo? Y esa sabiduría que da el Espíritu Santo, esa sabiduría divina, le dice, pídele agua. En el tiempo de Jesús, en esa cultura del desierto, en ese Medio Oriente, el agua era vida y nadie le negaba a nadie agua. Así que cuando Jesús le dice, dame de beber, la mujer está obligada a contestarle. Es un hombre, ella es una mujer en una situación que no quieren estar, que ella no quiere estar, que ella quería evitar personas, pero un extranjero, aunque sea judío, le pide agua y eso merece una respuesta. Así que esto motiva y comienza la conversación, rompe el hielo, las necesidades nos ayudan cuando las personas nos mostramos con confianza a las personas. La confianza genera confianza. Y esto era lo que Jesús le estaba dando. Oigan lo que dice. El odio que reinaba entre los judíos y los samaritanos impidió a la mujer ofrecer un favor a Jesús. Pero el Salvador estaba tratando de hallar la llave de su corazón. Y con el tacto nacido del amor divino, Él no ofreció un favor, sino que lo pidió. El ofrecimiento de un favor podía haber sido rechazado, pero la confianza despierta confianza. Eso dice Deseado de todas las gentes, página 162. Así que empieza este diálogo y me fascina. Igual que como vimos la semana pasada, que Jesús se dedicó a hablar con esta mujer. Este era un auditorio pequeñito, era una sola persona. Sin embargo, al igual que la semana pasada con Nicodemo, Jesús ofreció todo su empeño, toda su sabiduría, todo su amor, como si hubiera sido un estado lleno de personas. Es interesante que una sola persona recibió toda la verdad. Muchas veces nosotros minimizamos las oportunidades que tenemos al frente. Muchas veces no dejamos que Dios sea quien nos dirija. Y cuando vemos un público, por decirlo de alguna manera, un escenario, una sola persona, hasta minimizamos el mensaje que vamos a dar, hasta lo disminuimos, hasta lo hacemos hasta como por salir del paso, porque bueno, es una sola persona que está ahí. Si hubiera estado lleno ese sitio, si hubiera estado llena la iglesia, yo me presento de otra manera, yo digo de otra manera, yo actúo de otra manera. Jesús hizo su sermón especial, su diálogo con toda su atención, con todo su amor, toda su pasión a esta persona que estaba ahí, esta persona que estaba sedienta, esta persona que estaba necesitada. Y Jesús leyó esa necesidad y quería satisfacer esa necesidad. No importaba la cantidad de personas que estaban ahí. Así que se pone a dialogar con la mujer. Y como vimos con Nicodemo, Jesús sabe la necesidad que tenemos en el corazón. Nosotros podemos creer que sabemos qué necesidad tenemos. Nosotros podemos estar incluso buscando saciar esa necesidad, pero al no saber cuál es, simplemente nos equivocamos de fuente para saciarnos. Sin embargo, Jesús, que lee nuestros corazones, Jesús
le habla a esta mujer porque Él sabe su necesidad. Y lo bueno es eso, por eso nosotros tenemos que estar en contacto con el Espíritu Santo, por eso nosotros debemos estar en contacto con el cielo cuando compartimos con otra persona. Porque eso que nos llega a la cabeza, eso que nos llega, es Dios que nos lo pone ahí, porque Él sabe la necesidad que tiene esa persona. Recuerdo un compañero de trabajo, mi amigo Elías, que hizo me contó de cómo estaba hablando con una persona y cuando se lo presentan, la persona no quiere saber de los adventistas, pero Elías le dice con esa sabiduría que viene de lo alto, pero tú eres adventista también. Y él le dice, ¿cómo? Él le dice, sí, porque tú crees en el advenimiento, entonces tú eres adventista. Y empieza a mencionarle nombres de denominaciones y por qué, y que él es eso también. Y eso fue abriendo el corazón a la persona hasta que se le quitó ese prejuicio y pudieron hablar acerca de la palabra de Dios. Es lo que debemos hacer, pero tiene que ser con un contacto que viene de lo alto. Yo no voy a hablar a la persona para demostrarle a la persona que yo sé más que ellos, o para humillar a la persona, o para hacer sentir mal a la persona. No, yo voy a la persona a darle el amor, y la llave de ese corazón la tiene Dios, Dios la sabe. Así que Dios, que nos dirigió a hablar con esa persona, Dios nos va a decir cómo llegarle a esa persona. Así que con una oración vamos a ir hablando. Cuando Jesús le llega a su necesidad, busca a tu marido, ella le dice, no tengo marido. Él le dice, bien has dicho, porque 5 tienes, el que ahora no es tu marido. Ella se queda desnudada. Y cuando nosotros nos desnudan así, nosotros reaccionamos como reaccionó esta mujer. Esta mujer inmediatamente, cuando le dicen eso, evade el tema, cambia el tema. Mira, me parece que tú eres Mesías, y empieza a hablarle. Y Jesús a esta mujer le da una declaración directa de que Él es el Mesías. Y esta mujer en el versículo 28 hace algo interesante. Deja su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid a ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Recuerden que ella fue a buscar agua al pozo. Recuerden por qué ella fue a buscar agua al pozo a esa hora. Recuerden que Jesús le pidió que le diera de beber. Estas 3 cosas ella la olvidó porque encontró algo que le hizo latir su corazón nuevamente. Por eso nosotros no debemos tener prejuicio con las personas, porque muchas veces no sabemos ni la necesidad que nosotros mismos tenemos de Jesús. Todo el que está en el mundo necesita a Jesús. Hay personas que los reconocen, hay personas que no los reconocen, pero todos tenemos la necesidad de Jesús. Todo el que no conoce a Jesús necesita conocer a Jesús. Lo que pasa es que a veces lo camuflajeamos y creemos que lo que necesito es dinero, que lo que necesito es placer, que lo que necesito es poder, que lo que necesito es adquirir, que lo que necesito es éxito. Pero todo esto es fuentes vacías. Estamos yendo a pozos, yendo a buscar agua para volver a tener sed. Y las personas están yendo a pozos y tristemente a veces nosotros vamos al pozo también y nos sentamos y miramos a las personas y buscamos el candidato ideal según nosotros, pero se nos olvida lo que Dios le dijo a Samuel. Dios le dijo, no mires la apariencia, sino que tienes que hacer, mirar el corazón. El Señor sabe el corazón, sabe la necesidad, sabe la disponibilidad de que va a tener esa persona cuando escuche hablar acerca de Jesús. Y entonces,
viene a los samaritanos y lo que había empezado con una gotita, un discurso a unas personas, a una sola persona, un encuentro podría parecer fortuito, aunque para Jesús no era fortuito. Él fue encontrarse con esa mujer, él fue encontrarse con los samaritanos, él fue encontrarse con esos marginados, con esas personas que nadie quería, que todo el mundo despreciaba, menos Jesús, porque Jesús no nos desprecia a ninguno, no importa lo lejos que hayamos llegado, lo hondo que hayamos caído, Jesús nos ama y eso es algo que nosotros, aunque queramos, no podemos evitar. Así que cuando va a donde ellos, esta mujer se vuelve inmediatamente una misionera. Y es interesante esto. Muchas veces nosotros queremos ir a sitios lejanos, nosotros queremos hacer grandes cosas, pero está delante de nosotros el campo que tenemos que hacer. Nosotros no sabemos los caminos de Dios, no sabemos cómo Dios dirige las cosas. Nadie hubiera pensado que esa ciudad iba a ser visitada por el Mesías, por el testimonio de una mujer de mala reputación, por el testimonio de una mujer que ni ella quería saber de ella misma, por el testimonio de una persona que no tenía credibilidad. Sin embargo, Jesús tocó esa vida y esa vida va donde los otros y le comparte. Y muchas veces creemos que tenemos que tener estudios teológicos, que tenemos que haber hecho una licenciatura o un bachillerato en teología, que debemos haber leído la Biblia 10 veces, no sé, para compartir. Y lo que Dios quiere que nosotros compartamos es lo que Él nos ha hecho a nosotros. Yo puedo decirle a alguien más, Dios en mi momento más triste de mi vida, en un momento de debilidad, me encontró y me ayudó. Es todo. Lo que Dios ha hecho contigo, díselo a otro. Lo que Dios ha cambiado en ti, cómo Dios te ha ayudado, cómo Dios te ha acompañado. Tan fácil, Manuel, sí, así de fácil es, porque no nos pide. Miren, la mayoría de las personas han escuchado, por lo menos en nuestros países con raíces cristianas, han escuchado acerca de Dios, han escuchado acerca de la palabra de Dios. Ahora ellos no creen, no han visto lo que Dios hace en las personas. Y ahí es el punto que nosotros tenemos que dar un testimonio, igual como esta mujer dio testimonio. Esta mujer fue y le dijo, miren, él y yo tuvimos esta conversación y me parece por lo que él me dijo que él es el Cristo. Ella no dijo ningún tema teológico. Miren que ellos trataron varios temas. Ellos trataron el tema de la adoración, ellos trataron el tema del templo, ellos trataron el tema del valor de Jacob y todo esto, pero no tiene nada que ver. Ella lo que tenía que compartir era lo que él había hecho con ella. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que decirle a las personas que nos rodean lo que Dios ha hecho en nosotros. Cuando nosotros hacemos eso, las personas se quedan sin palabras. Casi cualquier cosa de la que la Biblia nos dice, en la que nosotros creemos, alguien puede tergiversarla y cambiar ese testimonio. Pero cuando yo le digo lo que Dios hizo en mi momento difícil, en mi COVID, en un hospital solo y abandonado, Jesús estuvo ahí para mí. A pesar de que yo estaba lejos de Él, a pesar de que yo me había alejado de Él, a pesar de que yo le había traicionado y le había hecho tantas cosas, Él estuvo ahí para mí. Eso nadie me lo puede discutir. Y es lo mismo contigo. Dios ha hecho cosas contigo. El hecho que tú estés despierto hoy, el hecho de que a pesar de la maldad de este mundo, a pesar del pecado, a pesar de Satanás, tú estés en este momento mirando este video, es un motivo de gracia divina. Es un testimonio de que Dios está haciendo algo contigo. Y eso tú puedes compartirlo con los otros. Eso significa que no tengo que aprender y estudiar de la palabra de Dios.
Claro que tenemos que aprender, pero Dios quiere que nosotros compartamos lo que Él ha hecho con nosotros, y eso va a llevar a las personas ¿a qué? A encontrarse con la palabra de Dios, y cuando encuentren la palabra de Dios van a poder creer lo que aquí está, y por medio de la fe me voy a querer sentar en ese pozo con Jesús y que Jesús me diga cómo beber del agua que quita toda la sed. Así que el testimonio de los samaritanos viene de todo esto, y lo que pareció un encuentro chiquito conmovió toda una ciudad. Y ellos le dicen, versículo 39, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el Salvador, el Cristo. Interesante, recuerden que al principio dijimos que un testimonio dado por personas no a favor tuyo, es un testimonio que vale mucho. Aquí los samaritanos están dando testimonio del mesianismo de Jesús, de que creyeron que sí que era el Mesías. Y es interesante que aparte del acto profético que Jesús hizo al demostrar que conocía a la mujer samaritana, Él no hizo ningún otro milagro entre los samaritanos, y sin embargo ellos creyeron que Él era el Mesías. Por esto este testimonio es tan importante para Juan, que lo plasma y nos lo presenta a nosotros, porque recuerden que Juan está buscando cómo probarnos a nosotros que no vimos de manera física a Jesús, que Jesús es el Mesías. Así que estas personas hablaron con Jesús, conocieron, vieron su explicación de las profecías del Antiguo Testamento, y esto hizo que ellos creyeran que sí, que él era el profeta que Moisés había enviado. Hablando de eso, es bueno recordar que los samaritanos tenían ciertas renuncias con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, que era para ellos la Biblia completa en ese tiempo, ellos habían entendido los libros del Pentateuco, eran los únicos que ellos aceptaban como sagrados, porque los demás libros ellos habían entendido con el Pentateuco que el mensaje era para todo el mundo. Pero con los demás profetas, los libros que vinieron después del Pentateuco, los judíos habían hecho una mala interpretación y habían dicho que la salvación solamente era para los judíos, y por eso los samaritanos descartaban todos estos otros libros y solamente creían en lo que los judíos llamaban la Torá, o los 5 primeros libros de Moisés. Pero en este libro de Moisés, en Deuteronomio, hay una profecía que hace Moisés que dice, un profeta como yo vendrá a ustedes, el profeta, no los profetas, sino el profeta que vendrá. Y ellos entendieron que Jesús era ese profeta. Y una pregunta que se nos hace en la parte del viernes que quisiera compartirla con ustedes. ¿Por qué crees que Jesús fue tan cálidamente acogido entre los samaritanos, a diferencia de lo que ocurrió entre algunos de los suyos? Y tenemos que ver también nuestros prejuicios. Nosotros tenemos prejuicios de cómo debe ser Jesús. Nosotros tenemos pensamientos de cómo debe actuar Dios, cómo debe actuar Jesús, cómo debe resolver, cómo debe contestar. Y muchas veces esto nos limita en nuestra creencia en Dios. Nosotros debemos aprender a creer en Dios. Debemos aprender a confiar en Dios, no en el Dios que nosotros queremos,
sino en el Dios que está en su palabra, el Dios revelado, el Dios que vino a buscarnos y el Dios que quiere tener una cita con cada uno de nosotros en ese pozo, decirnos la verdad de nuestra necesidad y decirnos que Él la puede saciar. Gracias por estudiar con nosotros. Te pedimos que compartas esta transmisión con otras personas para que este ministerio siga creciendo. Mi nombre es Manuel Paulino. Gracias por acompañarnos en este repaso de la lección número 5 y te esperamos para el estudio de la lección número 6, más testimonios acerca de Jesús. Dios te bendiga.